Bendiciones, que el Señor les bendiga. Escuchamos por estos tiempos acerca de la venida del Señor y cuando miramos la palabra nos podemos entender de que Él está muy próximo a venir. Y es allí donde debemos de mirar en la palabra de Dios, por ejemplo, en segunda carta de Pedro, capítulo 3, acerca de la venida del Señor. Y una cosa es la venida del Señor y otra cosa es cuando Él venga en las nubes. Y es aquí donde debemos de entender que los acontecimientos bíblicos se van dando uno tras de otro, pero cada vez que nos vamos acercando a la venida del Señor, esos acontecimientos se van haciendo más juntos, mucho más cercanos, como un efecto dominó. Y es allí donde debemos de estar apercibidos. La palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros nos transformará, ¿cierto? O sea, Él nos tendrá listos para cuando Él venga en las nubes y nosotros debemos de prepararnos cada día conforme a la palabra del Señor. Y debemos de estar seguros, sin dudar de que el Señor va a venir y que Él viene pronto. Él lo dice, Él no miente. En eso no debemos de dudar. Y el Señor viene, pero no viene por todas las personas, o sea, no viene por todo el mundo. Aunque Él murió por el mundo no le está esperando. O sea, todas las personas, aún los mismos creyentes, no le están esperando. Unos están diciendo, por ejemplo, no, ya estos acontecimientos, de esto pasamos, de esto salimos, de esto, o sea, dan como un alargue, no ven próximo la venida del Señor. Pero la venida del Señor está muy próxima, cada vez está muy cercana y los acontecimientos se van juntando uno tras de otro. Entonces Él viene por las personas que lo estamos esperando. Amén. Entonces la segunda venida del Señor es cuando el Señor pisa la tierra. Y es cuando Él pisa el monte de los olivos y el monte de los olivos se parte en dos. Y eso lo vemos en Zacarías capítulo 14. Y dice, he aquí el día de Yahweh, cuando será repartido tu botín en medio de ti. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Eso quiere decir que un día todas las naciones del mundo se unirán para destruir a Israel. ¿Esto por qué se da? Se da porque desde el principio, desde el Génesis, dice la palabra de Dios que en el capítulo 3 de Génesis dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la simiente de Satanás y la simiente de Israel, entre tu simiente y la simiente tuya, o sea, entre tu hijo, el de Satanás, y el hijo de Israel. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el cuerpo, en el calcañar o en el cuerpo. Entonces, desde el principio de la creación, ¿cierto? Hay esta guerra, ahí está este conflicto, y este conflicto viene hasta el final de los tiempos. Entonces, en el final de los tiempos es el hijo de Satán, ¿cierto? Que es el anticristo, y el hijo de Israel, que es Yahshua. Entonces, esa batalla, ese conflicto va hasta el final, y eso se cumplirá porque la palabra de Dios no miente. Entonces sigue diciendo Zacarías 14, verso 3. Después saldrá Yahweh y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y sigue diciendo, y se afirmarán sus pies, aquí son los pies de Yahshua, del Mesías, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Verso 5. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal o Asel. Entonces es aquí donde el Señor está hablando de que Él viene por segunda vez. Aquí lo que está hablando Zacarías
Es lo que habla en Apocalipsis, que dice que todo ojo lo verá. Entonces, cuando la palabra de Dios habla en Apocalipsis de que todo ojo le verá, alguna vez se pensó que, pues por causa de la tecnología, pues era a través de la tecnología, los teléfonos, la televisión, la internet, que el mundo a la vez iba a ver estos acontecimientos o este acontecimiento de la venida del Señor. Pero no, resulta que el Señor es mucho más poderoso que cualquier astro, ¿cierto? Los astros como el sol se pueden ver por todo el mundo, ¿cierto? Entonces, recuerde que el Señor es mucho más grande, mucho más poderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Entonces es aquí donde la palabra de Dios dice todo ojo le verá. Pero recuerde también que habla la palabra de Dios que aún asteroides, ¿cierto?, caerán del cielo, o sea, golpearán ¿qué? Golpearán satélites, golpearán, ¿cierto? Entonces, hace entender, la palabra de Dios es clara y hace entender que todo ojo le verá. Entonces, cuando el Señor venga, Él no necesita de la luz del sol para brillar. De por sí la palabra de Dios dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, el Señor no necesita de ningún astro para hacerse ver. Él mismo brillará, su esplendor será visible a la humanidad. Entonces, cuando Él venga, cuando Él baje, el mundo de por sí estará en una completa oscuridad. Entonces, aquí es cuando el Señor venga por segunda vez. No es el arrebatamiento, no es como ladrón en la noche, no, sino que es por segunda vez cuando el Señor venga, cuando el Señor ponga sus pies en el monte de los olivos. Vamos a Apocalipsis 22, que dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí está hablando no solamente de lo espiritual, sino de algo real. Entonces, habla la palabra de Dios que del templo de Jerusalén, de ese lugar saldrá un río, y ese río llegará hasta el mar muerto. Y es lo que habla Ezequiel, que el mar muerto volverá a vivir, volverá a renacer. Y es allí en el mar muerto donde estaba Sodoma y Gomorra y otras dos ciudades, creo que Seboín también. Y cuando vinieron los juicios de Dios, todo eso se hundió, todo eso quedó hundido por causa de los juicios de Dios, por la dureza de corazón de esos pueblos. Recuerde que ahí estaba Lot, ¿cierto?, que era un hombre justo en medio de semejante perversión que había en ese lugar. Entonces, cuando la mujer de Lot y la familia de Lot salen de allí, ¿cierto?, arrastrado por los ángeles, la mujer de Lot, al mirar hacia atrás, se convierte en estatua de sal, pero eso tiene un significado, y ese significado es de esterilidad espiritual, ¿cierto? La tierra de Sodoma y Gomorra también fue afectada por esto, y habla de la esterilidad espiritual que había en ese entonces, en ese lugar. Entonces, el mar muerto en su momento era un mar, sí tenía mucha riqueza de minerales, pero en cuanto a vida no tenía nada. Pero fíjese que en estos últimos tiempos en los que nos vamos acercando hacia la venida del Señor, otra vez está volviendo a revivir el mar muerto, y usted lo puede buscar por internet, ¿cierto? Cómo Él está otra vez volviendo a tener vida, porque la palabra de Dios se va cumpliendo. Entonces este río que habla aquí no solamente nos va a dar vida a nosotros, sino que también le va a dar vida al mar muerto, y eso ya está sucediendo. Sigue diciendo, verso 2, Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces, ¿de qué está hablando él? Él
está hablando de que esa calle es aquí abajo, ¿cierto? Recuerde que él habla en una de las parábolas, dice, y si yo me fuere, una de las enseñanzas, y si yo me fuere, volveré otra vez y os prepararé el lugar. Entonces está hablando de que en el día de el pueblo de Dios subirá, ¿cierto? En el arrebatamiento, pero volverá a bajar para el Señor establecer su reino milenial aquí en la tierra. Pero antes de establecerlo, recuerde lo que leímos al principio, vendrán situaciones difíciles, ¿cierto? De guerras, se irán las naciones contra Jerusalén, pero todo a su debido momento. No es el tiempo todavía, pero todo, hablando de la guerra que vimos en Zacarías, pero todo a su debido momento. Ahora, ¿por qué lo hace Dios así? Porque es que nosotros no vamos a gobernar en el cielo. En el cielo gobierna es Yahweh. Entonces, nosotros vamos a gobernar es acá, en la tierra, no en el cielo, es en la tierra, en el tiempo milenial. Entonces el Señor está diciendo es que Él viene, baja la nueva Jerusalén, y es ahí donde los que el Señor tiene, los escogidos, el Señor gobernarán con Machía, ¿cierto? Entonces luego dice en Apocalipsis 22, en el verso 2, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿De cuáles naciones? De los pueblos que van a salir después de la gran tribulación. Es que mucha gente, según la palabra de Dios, va a salir viva de la gran tribulación, ¿cierto? Que eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces el Señor traerá sanidad a esas naciones. Y sigue diciendo, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol. ¿Por qué? Pues porque el Señor es más poderoso que el sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces volvemos a segunda de Pedro capítulo 3, la segunda venida del Señor. Entonces aquí es cuando el Señor pisa la tierra, no el arrebatamiento, sino cuando el Señor pisa la tierra. O sea, al final de los tiempos, cuando el Señor viene a enfrentarse con el anticristo. Entonces dice así, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. O sea, vienen los acontecimientos y aún la gente no entenderá. Y diciendo o haciendo pregunta, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es que hay gente que está viendo las cosas y piensan que porque hubo una aparente calma, entonces posponen en su mente y dicen, no, la venida del Señor todavía no es. Mire, empiezan a opinar en su propio pensamiento y no de acuerdo a la palabra. Estos ignoran, verso 5, voluntariamente, o sea, desde el corazón, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, la misma palabra que dio vida. Ahora esa misma palabra la misma palabra de Dios dice que viene juicio, o que el tiempo de la venida está cerca. Entonces dice, reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres incrédulos. Es que incrédulo no es solamente el de afuera, es que muchas veces dentro del mismo cuerpo de Cristo hay incrédulos, hay gente incrédula acerca de la venida del Señor.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es que la gente se pierde, se muere porque quiere perderse. La gente está muriendo porque se quiere morir, ¿cierto? Entonces, hablando de la salvación. Entonces, la gente no quiere entregar su vida al Señor. Entonces, el Señor viene igualmente por los que lo están esperando verdaderamente. Recuerde el tiempo del nacimiento de Israel, desde 1948, ¿cierto? Una generación, 70 años, se cumple en el 2018, pero de ahí para acá, los acontecimientos comienzan a darse. No solamente acontecimientos de la tierra, en cuanto a la geografía, sino que son acontecimientos políticos que también tienen que darse. Es que no es solamente acontecimientos astronómicos ni nada de esas cosas, no solamente esas cosas, porque eso es lo que espera mucha gente, ¿cierto? No está pasando nada. Por eso, cuando uno predica, está hablando que aunque la tierra y las cosas estén quietas, el mundo está funcionando en cuanto a la venida del Señor. O sea, políticamente los gobiernos se están moviendo porque se tiene que cumplir igualmente la palabra del Señor. Entonces sigue diciendo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día de Yahweh vendrá como ladrón en la noche, en el cual los Shamaí, los cielos, desaparecerán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos por el calor, y la tierra y las obras que en ella hay serán mostradas en su realidad, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no deben ustedes andar en apartada y pura manera de vivir, esperando, apresurándose para la venida del Señor, el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en completa paz. Y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Saulo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus cartas hablando de ellas, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos conceptos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. O sea, muchas veces es por falta de constancia en la palabra que se entra en equivocaciones en la interpretación, es por falta de ello. O sea, el mismo cristiano llega un momento en el que él desea la palabra, la escudriña, la va entendiendo, y llega un momento en el cual él mismo se enfría, abandona la palabra, y cuando quiere volver a ella, a recuperar todo lo que el Señor le ha enseñado por años o por tiempos, todo eso se le olvida. Todo eso se le olvida. Entonces, la misma palabra de Dios está diciendo que son indoctos. Indoctos es que no buscan escudriñan la palabra y se vuelven inconstantes. Y al volverse inconstantes, tuercen la palabra, y eso le pasa a mucha gente. Sigue diciendo, verso 16, como también las otras escrituras, o sea, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿cierto? Para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sean que arrastrados por el error de los que andan desordenadamente, o sea, no tienen disciplina para escudriñar las escrituras, sino que vienen a su mente pensamientos de interpretaciones y las interpretan a su manera, y lo que hacen es hacer perder a otros, o sea, son tropiezo para otras personas aún dentro de la misma familia. Por eso es que muchas veces dentro de las familias unos llegan, son pocos, habiendo una familia grande, y otros no entran por causa de la mala
por la inconstancia en la palabra, o sea, no ven frutos en ellos. Entonces dice, así que ustedes, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, no sean que arrastrados por el error de los que andan desordenadamente, caigan de su firmeza, o sea, de su emuná, de su fe. Antes bien, crezcan en el favor, o sea, en el regalo, la benevolencia, el compromiso, vida del reino. Entonces dice, antes bien, crezcan en el favor y el conocer de nuestro Señor y Salvador Yeshua, nuestro Mesías. A Él sea el esplendor, ahora por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, tenga claro esto. El arrebatamiento tiene que ver con la resurrección de los muertos. Cuando hablamos del arrebatamiento o el rescate, tiene que ver con la resurrección de los muertos. Eso es lo que habla Primera de Corintios capítulo 15. Entonces es la resurrección de los muertos en Mashiach, en Yeshua, en Jesucristo el Señor, ¿cierto? Es en esa resurrección. Entonces los muertos que mueren en el Señor vienen con un cuerpo incorruptible. Y los que vamos a ser arrebatados, seremos arrebatados con un cuerpo inmortal. Entonces los que seremos arrebatados en un cuerpo inmortal, o sea, ya no morimos. Y el que murió en el Señor, entonces será levantado con un cuerpo incorruptible, o sea, no morirá nunca más. Entonces, las personas del arrebatamiento y las de la resurrección tendremos un cuerpo incorruptible, inmortal. Y las personas que salen de la gran tribulación, pero que no se dejaron marcar ni en su frente ni en su mano, dice la palabra de Dios. O sea, no se pueden dejar marcar. Eso lo viene diciendo la palabra desde hace más de 2000 años. No se puede dejar marcar, sea microchip, sea lo que venga para esa época, no se puede dejar marcar. Entonces, no se puede dejar marcar, ¿por qué? Porque la marca de la bestia es el símbolo de pertenencia, o sea, le pertenece al que está marcado a Satanás. Ahora, lo que indica que nosotros, usted y yo, le pertenecemos al Señor, a Yeshua, es el Espíritu Santo. Él nos ha marcado con su fuego, con su espíritu. Entonces no puede uno predicar diciéndole a la gente que se marque. No se puede dejar marcar. La palabra de Dios es clara, no se puede dejar marcar ni en la frente ni en la mano. O sea, si viene el microchip, no se puede dejar marcar porque es el símbolo, es la marca de pertenencia al anticristo. Ahora, hay gente que ya lo tiene puesto por cuestiones médicas, pero no lo tiene ni aquí en la mano, ¿cierto? Pero es por cuestiones médicas. Pero cuando venga, de por sí ya lo estaban preparando. ¿Se acuerda que Estados Unidos se estuvo preparando precisamente para eso? Preparando la gente para cuando venga el momento. Ahora, vamos entonces a 1 de Corintios capítulo 15, verso 50. Y dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. O sea, estamos metidos en un cuerpo de carne, de sangre. Entonces, él se envejece, el cuerpo se enferma, ¿cierto? Se daña. Entonces, este cuerpo no puede entrar en la vida eterna, no puede entrar para permanencia. Entonces, Dios tiene que hacer una transformación, porque ningún ser humano vive eternamente con este cuerpo. Entonces Él nos dará un cuerpo adaptado a la vida eterna. ¿Recuerda cuando el Señor resucitó? Estaba su cuerpo adaptado para la eternidad, pero se veía. Entonces así mismo va a ser el Señor. ¿Recuerda cuando en Mateo capítulo 27, versos 51, muchos cuerpos de santos que habían resucitado después de la resurrección del Señor fueron vistos en Jerusalén, ¿cierto? No está hablando, como muchos dicen, de que se quedaron ahí en Jerusalén, no, resucitaron, fueron levantados como primicias después de la resurrección del Señor, porque el Señor sube y entrega las primicias. ¿Cuáles primicias? Los primeros resucitados. ¿Para qué?
para garantizar que el día de la resurrección de los muertos, la cosecha iba a ser abundante en el Señor. Entonces sigue diciendo, verso 51, de primera carta a los Corintios 15, verso 51. Aquí les digo un misterio, aquí ya no es misterio, o sea, es un secreto, pero aquí ya no es un secreto, porque aquí ya el Señor lo empieza a contar, o lo está contando Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, ¿qué está diciendo? Que no todos moriremos, ¿cierto? Aquí dice dormiremos, porque los que mueren en el Señor no mueren, sino que duermen. Pero aquí está diciendo, he aquí, les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Transformados en dónde? En este cuerpo. Y aquí hay que entender algo. Cuando la persona se va en el arrebatamiento, se va con un cuerpo transformado, pero si no se va, sino que se queda acá, sea por la causa que sea, su cuerpo no es transformado. Sigue diciendo, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo, al final sonido del chofar, porque se tocará el chofar, o sea, se tocará la trompeta, y los muertos serán levantados a vida incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando de la trompeta final, no la gran trompeta, hay que tener claro eso. La gran trompeta es cuando el Mesías regresa por segunda vez. Y la trompeta final es en el arrebatamiento. O sea, en la misma fiesta, ¿se acuerda de las fiestas? Entonces suenan en las mismas fiestas, pero en diferentes tiempos, para hacerme entender, en diferente momento, en cuanto a tiempo de meses, en diferente momento. O sea, entre septiembre y octubre, en cualquier año que el Señor quiera se dan. Entonces la trompeta final va a sonar cuando venga el arrebatamiento. El Señor va a decir, sube acá. Cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí en Éxodo 19, le dice, sube acá. Cuando Juan, el que escribe Apocalipsis, el Señor le dice, ven, sube, y le muestra. Entonces, y él dice que su voz era como un estruendo, como estruendo de bocinas. Entonces, el Señor, la palabra de Dios dice, mis ovejas oirán mi voz, oyen mi voz y me siguen. Entonces el Señor nos va a decir en el tiempo del arrebatamiento su vida acá, y nosotros por eso debemos de tener las lámparas encendidas en cada momento, sobre todo en este tiempo de oscuridad, de tinieblas que está permeando ya el corazón de muchos cristianos, de muchos creyentes, de muchos hijos de Dios. Verso 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, está hablando del cuerpo, entonces se cumplirá la palabra profética que está escrita. ¿Cuál es la palabra profética más certera? La palabra de Dios, hay que estudiarla. Entonces dice, sorbida es la muerte por el triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu triunfo? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la transgresión a la palabra. Por eso debemos de permanecer en la palabra. Este es el tiempo en que muchos creyentes tienen dudas de todas las cosas, de la oración, del ayuno, de la ofrenda, del diezmar. Este es el tiempo en el cual muchos ya tienen dudas en sus corazones, de dejar que la palabra de Dios vuelva y fluya en sus vidas. Por eso viene un tiempo de frialdad para este año, para este 2020, de ahí en adelante ni se diga. Entonces, como la persona viene con esa frialdad, al haber entrado en esta época, entonces como si no vuelve y se activa su enfriamiento, así esté yendo a una iglesia, así esté yendo a una reunión, él ya no puede volver a encender ese fuego de Dios en su corazón, y eso es lo terrible, lo tenaz, sabiendo que el Señor viene como ladrón en la noche, que el Señor viene para arrebatar, para rescatar a su pueblo antes de la gran tribulación. Entonces el corazón de esa persona se va volviendo duro, ya solo piensa en sí mismo, para sí mismo. Él no está pensando ya en el prójimo, él está pensando es en sí mismo.
se vuelven idólatras de sí mismos, y ahí es donde la palabra de Dios nos está exhortando, diciendo que el amor de muchos se va perdiendo por causa del desconocimiento a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, cuando uno mira la palabra de Dios en cuanto a la resurrección tiene acontecimientos. Primero va en un orden, ¿cierto? Primero Yeshua resucitó, lo habla Mateo, ¿cierto? En el capítulo 27, 28. Luego las primicias, o sea, los resucitados de Mateo 27, 51. Luego viene el arrebatamiento, o sea, nosotros debemos de estarnos preparando en el Señor, sin angustias, o sea, sin esa aflicción que produce muchos, sino alégrese, o sea, alégrese porque la relación que usted tiene con el Señor, listo, usted la va mejorando en el Señor, se va gozando en el Señor, pero es que muchos entran en aflicción, en angustia, y esa angustia y esa aflicción hace que la persona descuide su relación con el Señor, empieza a mirar por todas partes cómo calmar esa ansiedad. No, usted empiece a buscar nuevamente del Señor, empiece a activar lo que hacía antes por amor al Señor. Entonces, esa relación con Dios debe de ser gozosa, de alegría, de bendición, no de angustia. Y luego viene la palabra de Dios que resucitarán los decapitados y juntamente con ellos los dos testigos. Entonces vemos que la palabra de Dios, vamos a mirar, tiene un orden de resurrección. Entonces, ¿el arrebatamiento para qué es? Para que nosotros no pasemos ese momento duro que viene sobre el mundo, para que nosotros no estemos ahí. Ese es el amor de Dios sobre nosotros, para que nosotros permanezcamos en Él y no veamos semejante cosa que viene sobre el mundo. Entonces el arrebatamiento debe de ser antes de la gran tribulación, ¿cierto? Antes de que sucedan todas estas cosas. La palabra de Dios dice, aún por lo que uno lee la palabra, tendría que ser antes de la marca de la bestia. Tal vez alcanzaremos a ver algo de la venida del anticristo, no podría ser, pero el Señor lo que quiere es que nosotros salgamos, que nos preparemos y que no lleguemos hasta ese punto, sino que seamos levantados, rescatados de lo que viene, ¿cierto? Que no miremos eso, sino que ahora el Señor diga, no, ustedes ya no tienen nada que hacer ahí, ya suban acá, es lo que el Señor quiere hacer con los que estemos listos, los que estemos preparados. Debemos de esforzarnos. Entonces el arrebatamiento es para favorecer a las personas que han tenido una relación con el Mesías, con Mashiach, que no tienen dudas de la palabra, que no están dudando de que sí, que la oración, de que sí, que la ofrenda, de que sí esto, de que sí lo otro, sino que siempre están en una relación, están buscando una relación constante con el Señor en todas las cosas. Entonces, si usted está caminando con el Señor, con el Mesías, ¿de qué se preocupa? Si usted está haciendo las cosas que el Señor nos establece en su palabra, ¿de qué se preocupa? ¿Cierto? Entonces, el arrebatamiento es para favorecer a los que tienen esa relación constante con el Señor. Si usted mira el mundo ahorita, ¿cómo está? El mundo está despreocupado y no tiene al Mesías. Debería estar preocupado. ¿Y usted que tiene al Mesías? Está preocupado. Está afligido, está angustiado. Entonces no, gócese en el Señor, alégrese en el Señor, búsquelo, vuelva a activar lo que desactivó en el servicio del Señor, vuelva a hacerlo, vuelva a ese amor de Dios, no se ponga a mirar hombres, mire a Yeshua, mire la palabra, alégrese en el Señor porque tu salvación viene pronto, nuestro rescate viene pronto. Vamos a Mateo capítulo 27, verso 45, y dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, o sea, desde las 12 del día hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, para esto fui preparado, dice en la versión hebrea, ¿cierto? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo a Elías, llama a este. Yo no entro a discutir esa parte,
¿sí? De Dios mío, ¿por qué me ha desamparado en la otra versión Reina Valera? Sí, pues uno entiende que hay traducciones que tienen cierto acomodo. Aquí está diciendo, Dios mío, Elí, Elí, para eso fui preparado, porque es que la muerte del Señor fue preparada desde el comienzo de la creación. Recuerde que Abel era el profeta hablaba acerca de la venida del Señor. Recuerde que el Señor dice desde en Lucas capítulo 11, verso 51 creo, dice que desde la sangre de Abel el profeta, o sea, está hablando de la venida de él, porque Abel como profeta hacía sacrificios de sangre, ¿cierto? Del cordero, está hablando de él, o sea que el cordero siempre fue preparado desde el principio para Dios solucionar el problema que teníamos, porque es que nos estábamos perdiendo sin él, estábamos yendo a perdición. Entonces él desde el principio de la creación ya tenía solucionado el problema para nosotros. El amor de Dios es grande. Entonces sigue diciendo Mateo 27:47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Eliyahu o Elías a librarlo. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Ruaj, o sea, el Espíritu del Soberano. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y toda la tierra de Israel tembló, y las rocas se partieron. Esto aquí es interesante. Entonces, este velo indicaba que entre Dios y los hombres había una separación a causa del pecado. Si uno mira el Éxodo, se habla del velo del templo, y ese velo tenía 4 colores, y recuerde que ese velo, ese templo era la sombra de Yeshua mismo, pero ese velo era el Mesías mismo. Muchos dicen que la cruz, no, es el Mesías mismo. Ese velo que habla Éxodo es Yeshua mismo. Entonces el que iba a ser sacrificado, ¿quién era? Iba a ser abierto el velo, o sea, el Mesías, para que la distancia entre Dios y nosotros los hombres se acortara a través de Mashiach, no de la cruz. Es que muchos adoran la cruz, muchos cristianos adoran la cruz y ponen por debajo la sangre que produce salvación, la sangre del Mesías, y ahí hay un gran error. La cruz sencillamente era los sacrificios de muerte que hacían los romanos, ¿cierto? Pero la sangre del Mesías, la sangre de Yeshua tiene poder sobre la cruz, ¿cierto? Entonces, el que va a ser sacrificado es Yeshua, su cuerpo. Entonces no es la cruz la que salva. Muchos creen que es la cruz. Yo no entiendo ni por qué. Si el Señor está diciendo que Él puso a Jesucristo entre Dios y los hombres, el que produce salvación y vida eterna es Yeshua, no la cruz. Él sí murió en una cruz para darnos vida, pero su sangre derramada en la cruz es la que produce vida eterna en nosotros. Entonces muchos hablan de que allí en el velo del templo era la cruz. No, ¿cuál cruz? Está hablando de Mashiach sacrificado. Entonces, para que el hombre y Dios se acercara, el Mesías tenía que ser sacrificado. Entonces, el velo habla del Mesías, azul, porque el Mesías viene ¿de dónde? De arriba. Entonces, Mashiach es el hombre de arriba, que viene de arriba, por eso es azul, el velo azul. Luego sigue rojo, porque el Mesías, Yeshua, iba a derramar su sangre por toda la humanidad, por nosotros. El velo también tenía color morado porque ese es el color de los reyes y él viene como rey sobre las naciones. Y luego tenía el color blanco, indicando que él es el hombre perfecto para el sacrificio que produce vida al hombre. Entonces dice la palabra, he aquí el velo del templo se rasgó. Entonces, ¿quién es el que se está rasgando? El Mesías. Se rasgó por nosotros, fue roto por nosotros. Entonces es Mashiach, el Mesías. Nuestro Mesías se rasgó en dos, no la cruz, es el Mesías el que se rasgó en dos por nosotros. Entonces es el Padre el que lo rasga de arriba abajo, ¿cierto? Porque es por el Mesías que nosotros volvemos a tener una relación
con el Padre a través de Machía, a través de su sangre que derramó por nosotros. Murió en una cruz, pero el que nos da vida es Machía, su sangre derramada por nosotros nos vuelve otra vez al Padre. Ahora mire esto, dice la palabra de Dios, verso 51, Mateo 27, 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y toda la tierra de Israel tembló y las rocas se partieron. Aquí no está hablando de que las rocas se parten para que resuciten los muertos todavía. No, aquí está hablando es porque el arca del pacto se encontraba debajo del lugar del sacrificio. Entonces en los libros, en Éxodo, habla de que debía de untarse la sangre del cordero en una parte de la tapa del pacto, ¿cierto? Había que untarla en una parte y el Señor mismo desde el Éxodo dice, la otra parte no la tocarás, la dejarás allí quieta, no se puede tocar. Entonces, una parte de esa tapa del arca del pacto, donde caía la sangre del cordero, era del animal, pero la otra parte no, quedaba limpia. ¿Hasta cuándo? Hasta el sacrificio del Mesías. Y el Señor nos asombra con su poder, con su dominio sobre todas las cosas para poder producir salvación en nosotros. Y esa arca del pacto fue la que escondió uno de los profetas, creo que fue el profeta mismo Jeremías, que eso habla en libros como el libro de Macabeos, segundo libro de Macabeos, que dice, estaba escrito también en este documento que el profeta, por instrucción de Dios, se había hecho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el cofre del pacto, y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios, y que al llegar allí Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el cofre del pacto, la tienda y el altar de los inciensos, después de lo cual tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Y Jeremías, al saber esto, los reprendió diciendo, ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Amén. Y entonces el Señor hará conocer nuevamente esos objetos y aparecerán la gloria del Señor y la nube, como aparecieron en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió, y empieza, y eso lo habla en el segundo libro de Macabeos. Tal vez usted no lo tiene allí en su Biblia, segundo libro de Macabeos, capítulo 2, desde el verso 4. Entonces, las rocas se abren, se parten en el sacrificio de la cruz, y la sangre cae en la otra parte de la tapa del arca, y se cumple, allí ya se cumple el sacrificio que produce redención y vida eterna para nosotros. Entonces la sangre del Mesías tenía que caer ¿sobre dónde? Sobre el arca del pacto. No podía caer sobre la tierra. Si caía sobre la tierra se convertiría como la sangre de Abel, que clama venganza sobre la muerte que le causó Caín. Pero aquí no, aquí la sangre cae sobre el arca del pacto. Dice la palabra de Dios que la tierra tembló y las rocas se partieron, y la sangre del Mesías cae sobre el arca del pacto. Porque si hubiese caído sobre la tierra, clamaría venganza, así como la sangre de Abel. Bendita sea la sangre de nuestro Yeshua, que produce salvación y vida eterna en nosotros. Mucha gente no lo entiende, pero sigamos. Ahora mira lo que dice acá. Aquí ya empieza a hablar acerca de la resurrección de los cuerpos de los apartados para Dios. Dice, verso 51, 52. Y se abrieron los sepulcros. ¿Cuándo? Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron después de la resurrección del Mesías. Y saliendo de los sepulcros después del regreso a la vida de él
o sea, de Jesús, vinieron a la apartada ciudad y aparecieron a muchos. O sea, los sepulcros se abren es después de la resurrección del Mesías. Entonces aquí dice la palabra de Dios en Mateo 27, verso 52, que los que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Machía, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿cierto? Entonces aquí ellos son presentados como primicias después de el día de resurrección del Señor, que es el sábado, porque es que aquí le hablan a la gente como si fuera el día de Ramos, del domingo de Ramos. No, esto es un cuento religioso. Cuando uno mira la palabra, habla de que el Señor resucita en Shabbat, resucita en sábado, y al siguiente día, que es domingo, Él presenta las primicias al Padre. Él sube, presenta las primicias, pero los cuerpos de ellos son transformados, y aquí ellos ya no vuelven a morir. O sea que ya hubo una primera resurrección de primicias, ¿cierto? Que es lo que nos habla aquí de Mateo 27, 52. Recuerde que el domingo, bíblicamente desde Génesis habla de que el domingo comienza a las 6 de la tarde, ¿cierto? Del día sábado. Entonces, aquí ya el Señor, para ese sábado, Él ya había resucitado, ya había resucitado, se había levantado de entre los muertos. Entonces el Señor entrega las primicias. ¿Cuándo? En la noche del comienzo del día domingo, o sea, sábado a las 6 de la tarde. Hay una prédica que se llama ahí las fiestas bíblicas que el cristiano debe conocer. Entonces, ese domingo en la noche del primer día, ¿cierto? De amanecer el domingo, que es sábado a las 6 de la tarde, el Señor sube y presenta las primicias de resurrección, y vuelve y Él baja. Y desde allí, Él estuvo 40 días y 40 noches con los discípulos, y volvió y subió a los 40 días. Y desde allí nosotros le estamos esperando para que Él venga otra vez como ladrón en la noche. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿quién resucitó primero? Yeshua. ¿Quiénes resucitaron después? Las primicias, los que fueron vistos en Jerusalén, Mateo 27, 51, ¿cierto? ¿Quiénes son los terceros para resucitar? En el arrebatamiento o en el tiempo del rescate. O sea, nosotros debemos de estarnos preparando, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios en cuanto a la resurrección tiene un orden. Y luego habla la palabra de Dios que vienen los 2 testigos de Apocalipsis, y luego vienen los decapitados, los que salen de la gran tribulación. Entonces, los 2 testigos, ¿dónde mueren? De Apocalipsis, a la mitad de la semana. Pero antes de eso, ya el Señor ha levantado a su pueblo, a los que lo están esperando, ¿cierto? Por eso debemos de continuar en el Señor. Entonces, ahí ya ha pasado, de levantar el Señor en el arrebatamiento, ya ha pasado un buen tiempo hasta que mueren los 2 testigos. Ahora, ¿dónde lo explica? En 1 Corintios capítulo 15, verso 21. Entonces dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cuál hombre fue ese? Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién? Yeshua. Entonces, cuando la muerte no entra por Dios, sino que entra por causa de la desobediencia de Adán, ¿cierto? Desobedece a la instrucción de Dios. Entonces Dios se tiene un hombre de arriba, ¿cierto? Y viene y comienza a restaurar todas las cosas. Entonces la muerte no viene de Dios, la muerte vino porque cuando Adán se permitió desobedecer a Dios, Satanás metió la muerte. Entonces Dios lo que hace es meter a través de Yeshua la vida para resurrección de los muertos. Entonces seguimos, dice, porque, verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Yeshua todos serán vivificados, o sea, resucitados. ¿Quiénes? Los que esperan en el Señor. Pero cada uno a su debido orden. Entonces comenzamos.
Yeshua primero, ¿cierto? Dice Cristo, primero Cristo, coma, ¿cierto? Entonces, primero resucitó ¿quién? Yeshua, porque si Él no resucita, no hay resurrección de nadie. Entonces dice, verso 23, estoy en 1 Corintios 15, verso 23, pero cada uno a su debido orden. Primero ¿quién? Yeshua, Cristo. Segundo, las primicias. ¿Se acuerda lo que acabamos de explicar de las primicias? ¿Quiénes eran? Entonces, segundo, las primicias. Mateo 27, verso 51. Luego, los que son de Cristo, de 51 en adelante, ¿no? Cuando habla de que fueron vistos los santos que habían resucitado después de la muerte de Yeshua, de Jesucristo, después de la resurrección del Señor. Entonces, esas son las primicias. Luego, los que son de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son esos? Aquí está hablando de el arrebatamiento, del rescate que el Señor va a hacer. Y luego habla en su venida, o sea, los dos testigos y luego los que son decapitados en el tiempo de la gran tribulación. Entonces luego dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, él está diciendo, primero Cristo, segundo las primicias, luego el Señor, cuando baje en las nubes, en el arrebatamiento, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y el dominio al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Vamos a Apocalipsis capítulo 11, los dos testigos. Y dice en el verso 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y el número de los que adoran en él. Entonces, sigue diciendo, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. O sea, la gente de Dios está en donde aquí, está adentro en el templo. Y los que van en contra del Señor están fuera, están afuera del templo, están en el patio. Entonces él dice, y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces aquí es entregado ¿a quiénes? A las naciones. Cuando habla de que están fuera del templo, están en el patio. Entonces será entregada aquí en Jerusalén por 3 años y medio, porque aquí está hablando de 42 meses. Entonces será entregada a Jerusalén a los gentiles para que la destruyan. Entonces aquí está hablando de la mitad del tiempo, del final del tiempo, de la gran tribulación. Entonces sigue diciendo, y daré mis 2 testigos que profeticen. Que profeticen aquí es, y daré mis 2 testigos que hablen mi palabra por 260 días, vestidos de cilicio. Entonces, aquí es esos 3 años y medio, son 1260 días, son 3 años y medio, pero ¿cuáles? ¿Cuáles dentro de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación? ¿Los primeros o los segundos? Aquí es de los primeros, de los 3 años y medio primeros. Entonces dice que vendrán estos hombres aquí profetizar, hablarán, predicarán. Ellos son los que van a seguir predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí ya ha subido el pueblo de Dios, los que esperan al Señor ya han subido. Muchos dicen la iglesia, pero es que cuando usted habla de la iglesia, es gente muchas veces que ni siquiera se ha permitido ser transformada por la palabra. O sea, siguen con la cerveza en la mano, con el cigarrillo en la mano, con el adulterio, son egoístas con la obra de Dios, ¿cierto? No hay oración, no hay búsqueda de la palabra, no hay intimidad con el Señor. Entonces, necesitan todavía ser preparadas esas personas. Entonces, ¿dónde se van a terminar de preparar? En la tribulación y en la gran tribulación. Por eso el Señor nos está dando tiempo para que nos preparemos, para que volvamos a activar en nosotros lo que habíamos desactivado, ¿cierto? Para que estemos preparados para el tiempo del arrebatamiento. Entonces aquí ya ha pasado. Entonces son los 2 testigos durante los 3 primeros años de la tribulación y de la gran tribulación,
donde ellos comienzan a predicar, comienzan a hablar del Mesías, de la venida del Mesías, del arrepentimiento. O sea, Dios siempre está dando tiempo para que aún en el tiempo de la gran tribulación y de la tribulación, la gente se arrepienta. Entonces sigue diciendo, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su predicación. Y tienen, o sea, de su profecía. Es que la mejor profecía es la palabra del Señor. Aquí no vienen ellos a inventarse nada de su corazón, sino ellos son conocedores de la palabra y ellos hablan la palabra profética en el tiempo de la gran tribulación. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, así como en el tiempo del Éxodo, ¿cierto? Al salir a libertad. Y para herir la tierra con toda plaga, las plagas del Éxodo, cuantas veces quiera. Entonces aquí ya el pueblo de Dios en cuanto al arrebatamiento ha subido. Entonces Dios quiere que usted siga haciendo lo que está haciendo, pero honrando al Señor. Entonces, si usted está estudiando, siga estudiando. Si está trabajando, siga trabajando, pero honrando al Señor. Si está estudiando, siga estudiando, pero sin olvidarse del Señor. Si usted tiene su negocio, entonces sigan su negocio, pero no se olvide de quién, no se olvide del Señor. Entonces, es lo que Dios quiere, que en medio de nuestras labores, nosotros sigamos en esa relación con el Señor sin olvidarnos del Señor. En otras palabras, haga lo que usted tenga que hacer, pero no se olvide del Señor. No se olvide del Señor. Entonces dice, estos testigos son dos olivos, dos candeleros porque son una antorcha que viene de Dios, vienen de parte de Dios, porque el mundo para ese entonces estará en una oscuridad mental, en una oscuridad en relación con el Señor, estará en mucha angustia, mucha aflicción, mucha penumbra. Luego sigue en Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, o sea, cuando hayan pasado los 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Entonces aquí dice, la bestia que sube del abismo, o sea, aquí es el anticristo, y ha sido herido, pero él no muere. Entonces, cuando él sale de allá, él hace guerra contra ellos. Ahora, ¿cuándo muere el anticristo? Primero, el Señor mismo es el que mata al anticristo. Él mismo lo manda vivo al infierno, ¿cierto? Pero, ¿por qué él queda herido? Porque no todas las naciones se van a someter al gobierno del anticristo. O sea, el anticristo sale eso está en Ezequiel capítulo 34 cuando habla del reino del norte y del sur. Entonces, habla de que habrán guerras porque no todas las naciones ni los continentes querrán someterse al gobierno del anticristo. Por eso habla de los 10 cuernos. Entonces, habrá guerras, grandes guerras, porque las naciones no querrán, muchas naciones no querrán, o muchos bloques de naciones no querrán someterse al anticristo. Cuando uno mira Gog y Magog, pareciera que el que lo hiere fuere la nación de Rusia en su momento, y el que lo mata es el Señor, nuestro Mesías. Entonces, cuando haya acabado su testimonio, está hablando de los testigos, la bestia que sube del abismo, sana, es el mismo Satanás, sana al anticristo, pero aquí le da un poder tal que se convierte, pues como lo dice la misma palabra, en una bestia, no en el sentido de físicamente, sino la maldad tan grande que hay en este hombre, y vendrá a destruir todo lo que se le atraviese, todo lo que se ponga enfrente, aún aquí, a los 2 testigos, como lo habla la palabra de Dios. Entonces sigue diciendo que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y
y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aquí ya no es como en el Señor cuando Él venga, que todo ojo lo verá. Aquí ya es por televisión o por la internet. Mucha gente lo verá, pero se alegrarán. Dice, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, porque cuando la gente le dice la verdad a través de la palabra de Dios, aquí como en el caso de estos testigos, la gente de ese entonces, muchos le rechinarán los oídos, no querrán oírlos más, cuando ellos mismos, dice la palabra de Dios, que ellos hacen grandes señales y hacen grandes prodigios. Entonces dice la palabra de Dios que serán tirados ahí, como tirados en la calle, por decirlo de alguna manera, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán, dice la palabra de Dios, regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y sigue diciendo, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Yahweh y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía, subid acá. ¿Se acuerda que en Éxodo 19 habla Dios a Moisés? Y en Apocalipsis 1 le habla Dios a Juan, subid acá, venid acá. Entonces aquí está hablando, ¿de qué está hablando aquí? De arrebatamiento. Entonces le dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces cuando el Señor venga, Él le va a decir a su pueblo, a los que le estamos esperando, subid acá. Entonces nosotros debemos de prepararnos. Haga todo lo que usted hace, su trabajo, su estudio, pero siempre buscando, honrando al Señor en todo, no desactivándose como muchos lo han hecho. Están dentro de las congregaciones, pero desactivados. Hay que volverse a llenar de Dios para volver a ver a Dios en ese amor, en ese primer amor que muchos han perdido. Entonces aquí en Apocalipsis 11, verso 12, es arrebatamiento, pero de los 2 testigos. No es arrebatamiento de nosotros, sino de los 2 testigos. Entonces, el arrebatamiento de nosotros ya tuvo que haber pasado mucho rato atrás, antes de venir toda esa situación tan difícil que habla la palabra de Dios de la gran tribulación. Entonces sigue diciendo, verso 13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Aquí está hablando de que desde ahí en adelante comienza la gran tribulación, comienzan las cosas más asombrosas en ese tiempo, en ese momento. Entonces, aquí habla de que el pueblo de Dios que ya ha subido en el arrebatamiento ya años atrás, porque aquí está hablando ya de la mitad de la semana hacia adelante. Entonces, aquí comienza grandes acontecimientos, cosas muy duras, muy terribles, que van a suceder después de la subida, del arrebatamiento de estos 2 testigos. Entonces, tal vez Dios nos permita entrar hasta cierto punto dentro de la tribulación. Entonces, pero nosotros debemos de irnos preparando, no soltando, sino antes irnos preparando para ese tiempo, porque tal vez podamos entrar hasta cierto lugar en el tiempo de la tribulación. Entonces muchos lo tienen como por lejano, aún en estos tiempos de dificultad en los que se está viviendo, porque aparentemente hay una recuperación de muchas cosas, de la economía, hay recuperación de la vida familiar, hay recuperación de la vida social. Entonces están viendo eso como que no, eso es por allá muy lejano, eso es como por allá, pero no, la palabra de Dios dice que eso está más próximo de lo que usted pueda estarse imaginando en estos momentos. Entonces, esos 2 testigos y los 144,000 que habla ahí la palabra de Dios, son para hablarle a gente que se quedó
en la gran tribulación, a las naciones que están dentro de la gran tribulación, y muchos de ellos se van a arrepentir, pero los que no se han dejado marcar, o sea, es símbolo de que aman a Yeshua por la predicación de ellos. Entonces ellos van a seguir, van a pasar derecho, pero, muchos de ellos van a tener que morir decapitados para poder entrar en esa resurrección de muertos de los que salen de la gran tribulación. Entonces, los dos testigos y los 144,000 son para predicar en el tiempo de la gran tribulación que viene sobre el mundo. Pero la resurrección o el tiempo de la venida del Señor como ladrón en la noche se dará mucho antes de eso. Entonces, por eso que somos nosotros, pero debemos de prepararnos. No es un juego, es algo serio que nosotros debemos tomar. Ahora, ¿qué pasa si la persona se queda aquí por cualquier causa, si haya quedado aquí? Pues para subir al cielo, para subir en la resurrección de los decapitados, pues precisamente la palabra de Dios dice, tiene que dejarse, no debe dejarse marcar, y esa persona debe de ser decapitada. O lo otro es que la persona pasa en ese cuerpo de carne, pasa derecho con muchas aflicciones, con muchas dificultades, viendo todo lo que Dios está diciendo. No, el tiempo del arrebatamiento es precisamente para que no pasemos, para que no veamos las cosas difíciles que vienen sobre el mundo. Entonces, los que queden por cualquier causa dentro de la gran tribulación, por la causa que sea, entonces, para poder subir al reino de Dios, tienen que ser decapitados, o sea, no se dejaron marcar, o si no, pasar derecho al establecimiento del reino de los cielos, del reino milenial del Señor en la tierra. Entonces, el que pasa derecho sigue con su cuerpo de sangre y de carne. Entonces, si vamos a Apocalipsis capítulo 6, nos habla del quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Dónde? Aquí, en el sexto sello, ¿cierto? Porque en el sexto sello es donde comienza esa gran tribulación en cuanto a los cataclismos cósmicos, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. Miré, verso 12, cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. ¿Se acuerda que cuando suben resucitados los dos testigos, hay un gran terremoto en la tierra? Entonces es aquí. Dice: y cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y esto es lo que nosotros vemos o hemos leído en Hechos capítulo 2, donde dice que el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre. Entonces, aquí en Apocalipsis 6, en el sexto sello, es donde comienza la gran tribulación. Comienza cosas terribles para los que están dentro de la gran tribulación. Y dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí está hablando no solamente de asteroides, sino de los ángeles, de la batalla que se da en el cielo cuando el Señor expulsa del segundo cielo a los ángeles caídos y los manda a la tierra, y la tierra se vuelve un hervidero de muerte, de destrucción. Entonces, cuando aquí en Apocalipsis capítulo 6, verso 12, dice: el cielo se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, es la señal del comienzo de esa gran tribulación. Entonces, dice la palabra de Dios
que este Apocalipsis 6, verso 12, es lo que es el acontecimiento de la caída de la guerra que se da en los cielos, que habla en Apocalipsis 12, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel o Micayahu y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, o sea, en el segundo cielo. Por eso Efesios capítulo 6 nos habla de que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades de las tinieblas que están en los lugares celestes. Es esto, ellos estaban allí, aquí, pero son expulsados por Miguel, que es el ángel protector del pueblo de Dios. Entonces dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. ¿Dónde se habla de eso? En Génesis capítulo 3, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, a la gente no le gusta que le digan la verdad, pero la palabra siempre nos está hablando de la verdad, cómo debemos de acercarnos verdaderamente al Señor. Entonces dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, lo que está diciendo aquí, que la higuera, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo, aquí viene cosas terribles, porque dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino. O sea, la capa atmosférica de la tierra es destruida o es quitada. Entonces el sol comienza a calentar sobre la tierra tremendamente, y es cuando dice la palabra de Dios que la gente se prende, o sea, la gente se quema del calor tan impresionante. Salió a la calle y se encendió como una antorcha. Entonces dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. O sea, las cosas que vienen sobre la tierra en la gran tribulación son terribles. Entonces dice, y los reyes de la tierra y los grandes ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre. O sea, afecta a toda sociedad, desde el más humilde, desde el más pobre, pero hasta el más poderoso. Dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. O sea, la misma gente deseará morirse de ver las grandes atrocidades que sucederá. Pero el mundo es así, o sea, el mundo, todo esto viene porque el mundo no ha querido, la gente no ha querido entregar su vida al Señor. La gente ha rechazado la salvación en la sangre del Mesías. Entonces dice, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? O sea, el mismo mundo sabe que la venida del Señor está cerca, pero hay una diferencia. Usted tiene al Mesías, usted tiene a Yeshua, usted tiene a su Salvador, pero otros no lo tienen porque no quieren, porque lo rechazan, porque siempre están pensando que el mundo continuará, que el mundo sigue, pero la palabra de Dios dice que el tiempo del hombre, del gobierno del hombre sobre la tierra, ya ha terminado. Entonces dice, el cielo y la tierra se desvaneció como un pergamino. O sea, la tierra se abre porque la tierra pierde la protección de su capa atmosférica. Entonces la gente que sale a la calle, pues se prende, como decía ahorita, como una antorcha. Entonces, Dios no quiere que nosotros veamos eso. Para eso es el arrebatamiento. Para eso es cuando el Señor dice, subid acá, pueblo mío, los que están preparados. Por eso debemos de prepararnos, no de distraernos. Siga trabajando, pero buscando del Señor. No buscarlo, sino también honrando al Señor. Siga estudiando, pero sin olvidarse del Señor, sin dejarlo de buscar. Siga en sus negocios, pero sin dejar de honrar al Señor, sin dejarlo de buscar. Que muchos se enamoran, se vuelven sus trabajos, sus estudios, todas sus ocupaciones se vuelven el centro de la atención de su vida y se olvidan de Dios, pierden ese primer amor. Y el que no tiene el primer amor así como al principio, no puede estar otra vez, no puede volver al Señor en el arrebatamiento, porque el Señor habla de que la persona que se prepara es la que está llena de ese, que no ha perdido ese primer amor. Y el que lo ha perdido y quiere volver a ese primer amor, el Señor vuelve y lo restaura.
Esa es la persona que no pone la mirada en el hombre, no pone la mirada en las cosas en un pastor que se equivoca, en un hombre, no se lo vuelve un ídolo, sino en la palabra de Dios. Entonces esa persona comienza a cumplir nuevamente los estatutos, los preceptos de Dios. Entonces Dios quiere, no por obras seamos salvos, sino que conociendo a Yeshua hagamos las obras que Él hizo. Entonces dice la palabra de Dios que las islas, la tierra, las montañas corren, ¿cierto? Se mueven violentamente porque es allí donde comienza esa gran tribulación. Entonces Dios quiere que nosotros no veamos eso. Para eso el Señor quiere que nosotros nos estemos preparando. Entonces, volviendo a Apocalipsis 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, o sea, está hablando de la mitad de la semana hacia abajo, todavía no ha llegado la gran tribulación. Entonces dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre que mora en la tierra? ¿Se acuerda que yo les decía que la sangre, por eso Yeshua cuando muere en la cruz, su sangre no cae en la tierra porque no es para reclamar venganza? Entonces, la sangre de Abel reclama venganza porque cae en la tierra, pero la sangre de Yeshua cae sobre el arca del pacto. Y sigue diciendo verso 11, Apocalipsis 6, verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas. ¿Por qué vestiduras blancas? Porque ellos no estaban preparados para el arrebatamiento, para el día como ladrón en la noche. Entonces tuvieron que entrar en la gran tribulación, tuvieron que entrar en la tribulación y en la gran tribulación y ser muertos por causa de la palabra de Dios. Ellos no se dejaron marcar. Entonces, pero no estaban preparados para el día como ladrón en la noche. Entonces se quedaron. Entonces por eso dice, y se les dieron vestiduras blancas. Y ya muertos y resucitados en el cielo, a ellos se les dice, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si vamos a Apocalipsis 20, dice, vi un ángel que descendía del cielo. Aquí es un serafín, que es más poderoso que Satanás. Entonces dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo ata porque él, aquí ya se va a comenzar el gobierno milenial del Señor. Entonces Dios lo que hace es, el Señor quita a Satanás, y él no tiene influencia sobre la mente de las personas, pero como el Señor le ha dado a la persona libre albedrío, la persona a la que escoge si sigue al Señor o no lo sigue. Entonces dice, y lo arrojó al abismo y lo cerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Entonces Satanás engaña al mundo. ¿Cómo? A través de entidades, de políticos, de muchas cosas, no solamente ellos, sino de muchas situaciones, ¿cierto? Y sigue diciendo la palabra del Señor, que engaña a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Quién? Satanás. Y es allí donde se da la guerra del Armagedón, la famosa guerra del Armagedón. Entonces, luego, volviendo para ver la última resurrección es esta, porque vimos el orden: primero Cristo, segundo las primicias, tercero los que suben en el arrebatamiento o en el rescate, como ladrón en la noche, cuarto los testigos, y quinto aquí son estas, los que salen de las almas de los decapitados por causa del testimonio
del Señor en el tiempo de la gran tribulación. Entonces dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea que para poder estar ahí en el tiempo de la gran tribulación, primero no deben de dejarse marcar, ¿cierto? Y segundo, pues son personas que han sido decapitadas por causa de la palabra del Señor, o sea, por obedecer la palabra del Señor. Entonces dice, y que no recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos. Entonces dice, y volvieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí ya es el gobierno milenial del Señor, y Él comienza a gobernar aquí por 1000 años. Pero los otros muertos, o sea, aquí ya se acaba las etapas de la resurrección. Aquí ya no hay más resurrecciones. Hasta aquí llega las resurrecciones, las oportunidades que Dios da en diferentes tiempo, espacio y lugar para que la persona pueda entrar en ese reino de los cielos. Porque aquí en el verso 5 dice, y los otros muertos, ¿cuáles son los otros muertos? Los que murieron sin arrepentimiento, sin Yeshua, o se dejaron marcar. Entonces dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, la primera resurrección de ellos, pero es para muerte. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. O sea, hay una muerte que es la del cuerpo, pero hay, después de esa muerte está o la resurrección a vida eterna o resurrección para perdición eterna, o sea, para condenación eterna. Sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él por 1000 años. ¿Quiénes? Los esforzados y los valientes. No es todo cristiano, porque hay cristiano que en este tiempo es un perezoso, que no le gusta ir a la iglesia, que no le gustaba congregarse, que todo le ponía un problemas para la oración, para la búsqueda, para bendecir la obra de Dios. Todo eso hace que esa persona no entre en ese lugar que Dios está hablando de reinar con Cristo 1000 años. Entonces es para el esforzado y para el valiente. Entonces sigue diciendo en el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Que esto fue lo que vimos en Zacarías, donde en el final de los tiempos, cuando el Señor ya haya puesto los pies sobre la tierra después de haber reinado por 1000 años, ¿cierto? Satanás en ese tiempo de los 1000 años es encerrado, es enviado a prisiones de oscuridad, luego es suelto y sale a engañar a las naciones para hacer un último intento de derrocar, de destruir al Señor, pero el Señor dice la palabra de Dios que Él lo destruye totalmente y es lanzado al lago de fuego, verso 10. Apocalipsis 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros no veamos todas estas cosas que vienen sobre el mundo, sino que nos preparemos. Todavía tenemos oportunidad. No andar angustiados, ni afligidos, ni con pensamientos engañosos de que no podemos hacerlo. No, sí podemos hacerlo, sí podemos volver a hacer las cosas que hacíamos en ese primer amor, ¿cierto? De buscar al Señor aunque estemos en nuestras ocupaciones, honrar al Señor en todas las cosas, buscarlo. Entonces, que este tiempo sea un tiempo de volvernos al Señor, volver a buscarlo, volver a su palabra para salvación y vida eterna para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente.